Hermanas y hermanos, amigas y amigos, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este tiempo especial de alabanza y de adoración. Una vez más les damos las gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Y damos gracias porque a pesar de cualquier situación, el Señor sigue siendo fiel, el Señor nos ha guardado y nos ha bendecido. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir y de alabar y de adorar al Señor juntos como iglesia y como hermanos. Les invito entonces para que preparemos nuestras mentes, nuestros corazones y alabemos y adoremos al Señor en comunidad.
damos gracias, Señor, por este día de vida. Y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos reunirnos para celebrar, para exaltar y para adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias nos das la oportunidad de estar aquí y bendecirte, alabarte, adorarte y exaltarte. Señor, nuestra canción es nuestra oración y suplicamos, bendito Dios, que llenes este lugar, cada uno de los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos, con tu presencia. Y que en este día, Señor, el día que tú has hecho para la alabanza y la adoración, desde cada casa, desde cada hogar alrededor del mundo, se levante un canto de alabanza, de adoración y de gratitud para ti. Tú eres nuestro invitado principal y rogamos que el poder de tu Espíritu Santo bendiga nuestras vidas. Rogamos, bendito Jesús, que nuestra mente y nuestro corazón permanezcan en ti. Y clamamos para que en el cantar, en el meditar, en la oración y en la exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva con poder en la alabanza de tus hijos, en la alabanza de tu pueblo. Bendícenos, Señor, todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Seguimos clamando por la humanidad, seguimos clamando por este mundo. Y hoy, Señor, con gratitud celebramos tu presencia y celebramos tu bendición. A ti, bendito Dios, todo el reconocimiento, la alabanza y la adoración desde ahora y para siempre. Amén y amén. Por tu vida, por tu cuerpo.
celebramos su fidelidad y celebramos las grandes obras que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Esa es la razón de nuestra reunión y esa es la razón de nuestra celebración. Tú me hiciste ensanchar, te llenaste de gozo, me inundaste de paz, mi lamento cambiaste y me hiciste danzar, mi silicio rompiste, ahora puedo cantar, mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz, mi lamento cambiaste y me hiciste danzar, mi silicio rompiste, ahora puedo cantar, mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción, y tu perdón es sobrenacer en mí, una nueva canción desde mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción, y tu perdón es sobrenacer en mí, una nueva canción desde mi corazón, desde mi corazón, desde mi corazón. De mi corazón. En tiempos de aflicción, en tiempos de dificultad, la gracia, el poder y la bendición del Señor cambian el lamento en baile, cambian toda la tristeza, todas las situaciones difíciles en razones para alabar y para adorarle, porque el Señor es nuestra esperanza. Y en tiempos de dificultad, Él sigue siendo la esperanza de su iglesia, la esperanza de sus hijos.
Estoy ahora en la presencia de Dios, Señor, el que sostiene todo el mar turbado, Él puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí y esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer. Él viene al quebrantado para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz y esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Señor, confío en ti desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza hasta el final. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor, desde hoy y para siempre. La esperanza de tus hijos y la esperanza de tu iglesia está en ti, Señor. En ti esperamos y en ti confiamos, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes el poder y la gracia, la bendición y la soberanía para vencer. Por eso te exaltamos y te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Alabado sea nuestro Señor, porque Él nos da la gracia para vencer. Quiero invitarles para que nos dispongamos para la exposición de la palabra en esta mañana. Damos gracias al Señor porque aún en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias difíciles por las que estamos atravesando, podemos reunirnos, podemos alabar y adorar el nombre del Señor. Quiero invitarles para que cerremos nuestros ojos y oremos y pongamos este tiempo de la exposición en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos gracias. Desde lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, levantamos un canto, una oración de acción de gracias a ti, porque nuestras vidas están en ti, porque dependemos de ti y porque sabemos, Señor, que tú estás en control de toda situación. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos para cantar, para celebrar, para alabar y adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque podemos dar testimonio en una semana más de protección y de cuidado y de bendición que has traído sobre nuestras vidas. Clamamos en el poder de tu Espíritu Santo que tu palabra venga a nuestras vidas, que tu palabra se haga real, que tu palabra cobre sentido y nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean abiertos para leerla, escucharla y más allá de todo, ponerla por obra, Señor. Te damos gracias porque nos dejaste tu palabra y te damos gracias, Señor, porque en tiempos de dificultad podemos acercarnos y meditar en tu palabra. Bendícela, Señor, y que tu palabra sea propicia para cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la alabanza y la honra y la adoración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para sumergirnos en los eventos y en las emociones de una historia de la vida real. Una de esas historias que habla de un encuentro con Jesús. Uno de esos encuentros que nos deja una profunda lección, pero que además nos habla del amor, del perdón, de la salvación y de la restauración integral que ofrece el Señor. Les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas o Evangelio según San Lucas, el capítulo 7. El Evangelio de Lucas o el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 36 al 50. Usualmente no tengo pasajes tan extensos, pero verán ustedes en el transcurso de la exposición que si lo llego a cortar, básicamente corto la historia. Entonces, en el Evangelio de San Lucas o Evangelio según San Lucas, el capítulo 7, los versículos 36 al 50. Dice la palabra de Dios: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Estamos hablando de Jesús. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora.
Y respondió Jesús y le dijo: Simón, tengo algo para decirte. Y él dijo: Di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: Has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. He titulado la exposición de hoy de la siguiente manera: Escenas de una visita inesperada. Escenas de una visita inesperada. Entonces, primera escena: el anfitrión y la visita. Primera parte. Versículos 36 al 38. Volvámoslos a leer. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume. El primer personaje de esta historia es un fariseo. ¿Quién es este fariseo? ¿Qué es ser un fariseo? Los primeros versículos del texto no hacen referencia a su nombre. Sin embargo, al describirlo como un fariseo, el pasaje nos brinda información acerca de su profesión y de su estatus social. Fariseo quiere decir los separados, lo que nos lleva a entender que estos hombres eran apartados para el estudio y la interpretación de la ley, es decir, la palabra de Dios. Los fariseos también fueron un partido político, controlaban las sinagogas y ejercían estricto control sobre el pueblo en general. Era normal entonces que los fariseos tuvieran acceso a una buena solvencia económica. Es por esta razón que el texto nos dice que el fariseo estaba invitando al segundo personaje de esta historia para que fuera a comer a su casa. Quizá por su estatus social, este fariseo consideró que podría ser el mejor anfitrión para el más valioso de los invitados, Jesús. Ese hombre al que algunos llamaron el Nazareno, el hijo del carpintero. Sí, ese mismo al que otros llamaron el Mesías, el Hijo de Dios. Como a Jesús le encanta dejarse invitar, pues entonces se va para la casa del fariseo y se sienta a la mesa. De repente un acto inusual rompe con la tranquilidad de la reunión y el tercer personaje hace
su aparición, una mujer a la que el pasaje describe como pecadora, haciendo referencia a su afamada profesión. Irrumpe en la casa. ¿Qué está haciendo una reconocida prostituta en la casa de un fariseo? ¿Quién la invitó? ¿Quién la dejó pasar? Esta mujer se postra detrás de Jesús, a sus pies, y empieza a llorar sobre ellos. En un acto que arriesgó su vida y haciendo algo que en la cultura judía era reservado solo para la intimidad del matrimonio, esta mujer se suelta el cabello y empezó a secar los pies de Jesús para luego ungirlos con un perfume que, según los historiadores, su costo era el equivalente al salario de un año de trabajo de un obrero. El anfitrión, el fariseo. Un invitado, Jesús. Una visita inesperada, la prostituta. Y un auditorio, aquellos que sentados a la mesa presenciaron el principio de esta historia. Encontramos ya nuestro lugar en la primera escena. ¿Qué tal si nos identificamos con el fariseo? Conocemos la palabra, hemos sido separados para aprenderla, para enseñarla y para obedecerla. Vivimos bien y consideramos que podemos invitar al maestro a nuestra casa para que se siente a la mesa y coma con nosotros. Al fin y al cabo, sabemos que él no rechazará la invitación. ¿Qué tal si nos identificamos con la mujer? Tal vez el pecado ha impactado nuestro pasado y está impactando nuestro presente. Es posible que la huella dejada por algo que hicimos o por algo que estamos haciendo nos ha llevado a sentirnos tan indignos y tan pecadores que ahora solo esperamos a que Jesús esté de visita por ahí para correr hacia Él y llorar a sus pies, ungiéndolos con lo único que tenemos, que aún huele bien, como diciéndole: Señor, soy algo más que lo peor que he hecho. ¿Qué tal si nos identificamos con Jesús? Frente a la turbulencia de los eventos que están sucediendo alrededor, permanecemos a la mesa y cuidadosamente observamos. ¿Qué tal si nos identificamos con el auditorio? A veces es mejor estar en el papel del espectador, más cuando sabemos que la historia se está poniendo tan intensa que es mejor guardar silencio, no tomar partido y esperar. ¿Encontraste ya tu lugar en la primera escena? Segunda escena, el juicio y la parábola. Versículos 39 al 43, dice la palabra: pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Después de observar lo que hizo la mujer, el fariseo emite 2 juicios para sí que pensó que no habían sido escuchados.
si este tipo fuera al menos un profeta, ya sabría qué clase de prostituta es esta mujer y no se dejaría tocar de ella. Sin embargo, en medio del asombro que se generó por lo que ella hizo, los oídos de Jesús estaban atentos a la voz del corazón del fariseo. Es entonces cuando él le llama por nombre propio y le responde en público lo que el fariseo había dicho para sí en privado. Simón, tengo algo que decirte. Responde el fariseo, habla, maestro. Un momento. Solo unos segundos antes, Simón juzgó a Jesús considerando que ni a profeta llegaba. Y ahora le dice, maestro. ¿Cómo no reconocerle como el maestro si fue el único que escuchó el juicio que nadie más oyó? Me temo que a partir de este momento Simón el fariseo empezó a darse cuenta de quién había invitado a su casa. Y después del juicio que él emitió, Jesús introduce la parábola. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios. En términos más específicos, esto es el equivalente al salario de 1 año y 8 meses de trabajo de un obrero. Y el otro le debía 50 denarios, aproximadamente 2 meses de salario. Como ninguno de los dos tenía cómo pagar, les perdonó generosamente la deuda. Jesús hace a Simón la pregunta del millón. ¿Cuál de los dos crees que amará más? Como quien quiere salirse del tema, tal vez arrepentido, no de lo que dijo, sino de haber invitado a Jesús a su casa, el fariseo responde, supongo que al que se le perdonó más. Atención a la respuesta del Señor Jesús. Ahora sí, juzgaste bien. Un juicio incorrecto, hecho en privado. Un juicio correcto, hecho en público. ¿Qué aprendemos de Simón? Nuestra rapidez para emitir juicios que condenan a otros sin ni siquiera medir las consecuencias de lo que esos juicios pueden traer sobre sus vidas y sobre nuestras vidas. ¿Qué aprendemos de la mujer? Por más grave que haya sido nuestro pecado, aún podemos venir y postrarnos a los pies de Jesús. ¿Qué aprendemos de Jesús? Aprendemos que sus oídos siempre están atentos no solo a la voz que sale de nuestra boca, sino también a la voz de nuestro corazón. Aprendemos que Él nos conoce por nombre propio. Aprendemos que si es necesario, nos va a llamar para contarnos una parábola y dejarnos saber que aún esas personas que consideramos indignas de Él, también les ha sido perdonada la deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Si en la parábola tú eres al que se le perdonó una deuda menor, te felicito. A mí Jesús me perdonó una deuda que yo no podía pagar. Tercera escena, el anfitrión y la visita, segunda parte. Versículos 44 al 47. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. En este momento Jesús se vuelve a la mujer, es decir, se voltea hacia donde ella está y mirándola le hace una pregunta a Simón. ¿Ves a esta mujer? Y atención a la serie de contrastes que vienen a continuación. Jesús le dice: entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Esta era una práctica común para los invitados importantes. Por lo tanto, al no hacerlo, el fariseo, en calidad de anfitrión, le demostró al Señor que su visita no era importante. Sin embargo, la mujer, la visita inesperada, había lavado los pies de Jesús con sus lágrimas y los había secado con sus cabellos. ¿Importó para Jesús lo que significaba en el contexto bíblico que una mujer se soltara el pelo en público para secar sus pies? No. Para bendición de ella, Jesús había venido a este mundo, entre otras cosas, para romper con las tradiciones legalistas de la época. Siguiente contraste. Dice el Señor a Simón: no me diste beso. Cuando un invitado especial hacía acto de presencia, en la costumbre del contexto bíblico, era recibido con un beso. Jesús no fue un invitado especial para el fariseo. Sin embargo, la pecadora, la indigna de estar al lado del Maestro, demuestra su respeto y adoración por él, besando sus pies. Siguiente contraste. No ungiste mi cabeza con aceite. La unción tiene un papel de suma importancia en la Biblia. Cuando Simón no ungió a Jesús, básicamente se negó a ver en él al ungido de Dios. Pero la mujer ungió sus pies con una fragancia costosísima, reconociendo en él su posición y su autoridad. Imagínense comprar una fragancia que cueste el equivalente a un año de trabajo y derramarla a los pies del Maestro. ¿No vale la pena? La mujer pecadora, esa prostituta, arriesgó su vida cuando irrumpió en la casa de un fariseo sin ser invitada. Cuando lloró y se soltó el cabello para secar las lágrimas de los pies de Jesús. Cuando los besó y finalmente cuando los ungió con el perfume. Pero es que ella sabía que si de ahí no salía viva físicamente, sí saldría viva y libre por la eternidad. Sin quitar la mirada de la mujer, Jesús le dice a Simón: sus pecados, que por cierto son muchos, le son perdonados. El Señor y dueño de todo lo que hay perdonó la deuda que ella no podía pagar, sencillamente porque el amor que ella sintió por él fue mucho mayor que sus pecados, y por eso arriesgó su vida, porque ella sabía que era algo más que lo peor que ella había hecho. Simón, los que mucho aman es porque mucho les ha sido perdonado. Los que poco aman, poco les ha sido perdonado. La actitud de Simón y la actitud de la mujer pecadora hablan mucho de la manera como nosotros vemos y tratamos a Jesús. ¿Por qué? Porque paradójicamente, para algunos,
el Señor? ¿Es simplemente un invitado al que le quieren traer a sus vidas para que otros lo vean? Sin embargo, Él no es importante porque no le dan el lugar que merece. No es un invitado especial porque aunque Jesús está en sus vidas, siguen viviendo como si no lo estuviera. Y definitivamente no lo ven como al Hijo de Dios, porque si así fuera, la historia sería diferente. Para otros, en cambio, ver a Jesús significa la diferencia entre la vida y la muerte. Significa todo. Por eso corremos hacia Él y nos postramos a sus pies, reconociendo que no somos dignos de Él. Pero aquí estamos ofreciendo aroma de respeto y adoración, esperando que lo reciba como ofrenda de amor, grato perfume que llegue delante de Él. Señor, yo sé que soy algo más que lo peor que yo haya hecho. Muéstrame que tanto amas a Dios y te diré cuánto te ha sido perdonado. Ahora sí, ¿quién te gustaría ser en este momento? ¿Simón? ¿O esa indigna a la que llamaban prostituta? Escena final. La visita redimida. Versículos 48 al 50. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta vez, mientras que Jesús sigue mirando a la mujer, ya no le habla a Simón. Ahora le habla a ella cara a cara. Tus pecados han sido perdonados. Por primera vez en el relato, el auditorio, entre quienes podían estar los discípulos y los invitados a la casa del fariseo, rompen el silencio para hacer una pregunta que se escuchó en múltiples oportunidades mientras que Jesús estuvo en la tierra. ¿Quién es este que hasta pecados perdona? Esta pregunta, más que incredulidad, connota un nivel de asombro por lo que ellos estaban viendo, no un juicio. Entonces, para que no quedara duda, Jesús le dice a la mujer: tu fe, ese acto arriesgado y osado de amor con el cual pusiste en juego tu vida para venir a mí, postrarte a mis pies, llorar, secarlos, besarlos y ungirlos reconociendo quién soy, te ha salvado. Eres salva. Bienvenida a la familia, hijita. Es más, vete en paz. Te entrego a la sociedad perdonada, salvada y restaurada. Sales de aquí caminando como una hija de Dios. No más humillación, no más rechazo, no más condenación. Ese es el poder de la redención integral de Jesús. Tal vez la secuencia de estas escenas te ha llevado a sentirte como Simón, quien menospreció a Jesús y a pesar de haberlo invitado a su casa, no le dio el lugar que se merecía. Juzgó y fue confrontado. Identificarnos con Simón debe llevarnos a hacer las siguientes preguntas. Señor, te estoy tratando y estoy tratando a los demás como debe ser. Señor,
Te estoy amando y estoy amando a los demás como debe ser. Sentirnos como la mujer significa que en este momento estamos seguros de que todos, escúchenme bien, todos nuestros pecados han sido perdonados, que ahora somos salvos, es decir, somos hijos de Dios y que podemos ir en paz, porque nuestras vidas han sido restauradas integralmente por Jesús. Que el Señor nos ayude a tener una fe osada y atrevida, que rompa todos los esquemas y nos permita demostrarle nuestro amor a Él. Al fin y al cabo, mucho nos ha sido perdonado. Por lo tanto, mucho le amamos. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú eres bueno y que tú eres fiel. Gracias, Señor, por la vida de esta mujer y por la enseñanza que nos dejas a través de ella. Gracias, Padre amado, porque el perdón que viene a través de tu Hijo es un perdón integral y ya no hay condenación, ya no hay rechazo, ya no hay humillación. Gracias, Señor, porque nos salvaste y porque hoy podemos, Señor, vivir tu paz. Enséñanos, Señor, cada día a guardar silencio, a observar antes de emitir cualquier juicio. Enséñanos, bendito Dios, el valor de entender que la misma sombra de la cruz que me cubre a mí es la sombra de la cruz que cubre a nuestros hermanos. Líbranos, Señor, de juzgar, líbranos de emitir juicios incorrectos. Y te damos gracias, Señor, porque a través de esta historia podemos comprobar, Señor, que no hay pecado que tú no puedas perdonar. Tú eres bueno, tú eres fiel. Y desde siempre y para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, por el amor con el que la miraste. Yo te adoro, Señor, porque yo sé que en tu mirada, desde el principio, esta mujer percibió tu misericordia, tu fidelidad, percibió que había algo más. Y gracias, Señor, porque esa misma mirada es la que todos los días podemos ver desde que abrimos nuestros ojos. Te bendecimos, Señor, y que tu palabra sea palabra viva en nuestras vidas. Y que la paz de Jesucristo el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón seguros en tu presencia, sea la paz que guíe, guarde y proteja nuestras vidas durante esta semana. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Alfa y Omega, principio y fin, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, la alabanza, la adoración y la gratitud desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanas y hermanos, que tengan una feliz semana, que en todo momento podamos ver su presencia sobre nosotros. Y aquí nos vemos la próxima semana dándonos Dios la vida y la licencia para hacerlo. Continuamos orando por nuestras naciones, por la humanidad, y que el Señor les bendiga. Amén.